Bienvenidos a este conversatorio sobre el ordenamiento ecológico del municipio de Tepoztlán, un proceso de transdisciplina y escucha. Bueno, como ven, llamándolo un conversatorio, la idea es algo relajado, informal, que podemos platicar y escuchar. Pues yo, me presento para los que no me conocen, soy Roger Magazine, soy el director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas aquí en La Ibero y también soy profesor de Antropología Social y como parte del programa de Antropología Social aquí en La Ibero, pues tenemos una larga historia con Tepoztlán desde los años 60, un par de profesores aquí compraron una casa en Tepoztlán que lo empezaron a usar como estación de campo para llevar a estudiantes de La Ibero para que aprendieran a hacer trabajo de campo, antropológica, investigación antropológica ahí en la práctica. Entonces en 2001 empecé a llevar estos grupos ahí en La Ibero. Entonces, bueno, solo para decir que Tepoztlán para mí y para el departamento y para la universidad es un lugar especial. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es como en una primera ronda darles hasta 15 minutos de platicar. Siempre siento que es importante poner algún tipo de límite porque de repente alguien sigue y no da oportunidad a los demás, pero luego la idea sería abrir a preguntas y más discusión. Entonces, si no tiene oportunidad de terminar en estos primeros 15 minutos, habrá otra oportunidad de platicar. Y bueno, yo creo que vamos a ajustar un poco el orden de los presentadores entonces vamos a empezar con Emiliano, luego pasar a Ana Sofía y luego, bueno, tal vez luego llega Selene y bueno, Marisol Espinosa y Marisol López, ¿ok? Y bueno, antes de que Carlos habla, les presento. Entonces, Emiliano Sola Márquez es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y integrante de este programa de antropología. Y entonces, Emiliano, te paso la palabra. Sí, gracias. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Yo quería hablar primero, ¿no? Pues, porque el que pega primero pega dos veces. No es cierto, porque creo que lo más sustancial está en las otras intervenciones, ¿no? Yo solamente quería un poco mencionar un par de cosas con respecto a Tepoztlán y con respecto al proceso del ordenamiento, ¿no? En realidad en este lugar tendría que estar sentado el profesor Aldavio Olvera, ¿no? Que es un poco la mente maestra de este asunto, ¿no? Pero bueno, las mentes maestras es un titiritero en las sombras, ¿no? Entonces está sentado ahí muy discretamente. Pero bueno, entonces contarles un poco lo que ha sido esta iniciativa y que creo que alguien correctamente tituló la sesión de hoy como un proceso de transdisciplina y de escucha, ¿no? Son creo que dos cosas fundamentales. La primera, una cosa que siempre andamos persiguiendo, a veces medio burocráticamente en el ámbito de las universidades, ¿no? Donde todo se supone que tienes que buscar la transdisciplina y la disciplina, y luego son proyectos que si no surgen así de manera un tanto orgánica, luego no cuajan, ¿no? Y luego el proceso de escucha, ¿no? Que yo creo que ha sido fundamental en la construcción del ordenamiento.
Un poco para ponerlos en contexto, ¿no? El ordenamiento es hasta cierto punto una derivación, ¿no? O el resultado, un efecto de un proceso más largo que comenzó varios años atrás, ¿no? Que incluso podríamos decir, pues, tiene sus raíces quizás hasta en el año 2000, ¿no? Cuando empezó el proceso de lucha y de oposición en contra de la construcción de lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, ¿no? Digamos, les hago una historia larga, corta, pero por diversas razones, ¿no? Por distintos caminos, en algunos casos, por el caso de Aldab y de otros compañeros de la Ibero, ¿no? Se hizo una relación con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que fue el primer impulsor, digamos, de la lucha contra el aeropuerto, ¿no? Algunos compañeros venían del 132, ¿no? Otros, como en mi caso, pues fue a través del posgrado en antropología del Departamento de Ciencias Sociales, porque, digamos, en la segunda fase, cuando se renueva todo el proceso de construcción del aeropuerto, que se movió, digamos, de los terrenos más bien, los ejidales, ¿no? Que estaban en Atenco y especialmente en Tocuila, ¿no? Y se movió hacia el centro del lecho del lago de Texcoco, que eran terrenos federales, ¿no? Toda una historia compleja, ¿no? Pero digamos, en la fase Peña Nieto de la construcción del aeropuerto, tuvimos estudiantes que estaban haciendo tesis sobre el impacto del aeropuerto, y algunos de ellos que estaban ligados, digamos, su vía de entrada a la región fue a través del Frente de Pueblos, ¿no? Entonces, digamos que por un lado eso fue construyendo una relación, ¿no? Y por otro lado estaba la casa de Tepetlostoc de la Ibero, ¿no? Que en realidad su nombre oficial es Estación de Campo José de Acosta, ¿no? Nadie le dice así, la casa de Tepe, donde, como decía Roger, pues tenemos una larga tradición de hacer trabajo antropológico de ahí, y una relación con la comunidad que, bueno, pues a veces es un poco más distante, a veces un poco más cercana, ¿no? Pero siempre ha estado, porque es la comunidad que nos abre las puertas y un poco nos cuida y nos protege a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, una vez que, digamos, se cancela la obra del aeropuerto, ¿no? Un poco la lucha del frente fue una cosa que fue evolucionando de un modo muy interesante, porque pasó de ser, pues, una cosa como mucho más agraria, mucho más localizada, ¿no? A convertirse en una gran lucha ambiental, ¿no? Cívica, involucrando a la sociedad civil, que un poco fuimos tomando conciencia muchos actores que estábamos alrededor de esto, que primero, que el aeropuerto no era solamente el asunto de una comunidad afectada, ¿no? Por una serie de expropiaciones frente a un proyecto, sino que este proyecto tenía una serie de consecuencias ambientales muy graves y muy serias para la cuenca de México, ¿no? Y que particularmente afectaba el abasto de agua y la capacidad de funcionamiento de los sistemas ecológicos de la región, ¿no? Para regenerarse, entre otras cosas, para proporcionarnos agua, ¿no? Un poco de la mano de la gente del frente, ¿no? Y escuchando, justamente, porque creo que ese fue sobre todo el papel de la gente que, les digo, venía de la Ibero, por supuesto venían de muchos otros lugares, ¿no? Muchos estudiantes de la UAM, muchos estudiantes de la UNAM, es decir, gente de todos los caminos de la vida, ¿no? Pero a través de ese proceso de escucha, ¿no? Primero fuimos dándonos cuenta de que la cuenca, pues, pese a lo que se decía, ¿no? Tenía una complejidad hídrica, ¿no? Muy grande, y que habíamos ignorado, ¿no? Que nuestra propia historia como habitantes de la ciudad, dedicados un poco a la desecación, a la expansión urbana, ¿no? Habíamos olvidado, ¿no? Y un poco estábamos con la idea predominante, ¿no? De que, bueno, pues en la zona de Texcoco, pues era un lago desecado, ¿no? Una zona que sin valor, más bien
siempre atrayendo gente subdesarrollada y pobre, ¿no? Y que lo mejor que le podía pasar era que se desarrollara a través de un aeropuerto, ¿no? En ese proceso de escucha, de contacto con las comunidades campesinas, ¿no? O semicampesinas, ¿no? Porque es un lugar donde la vida rural y la vida urbana, ¿no? Se entremezclan de un modo muy particular. Fuimos entendiendo la complejidad de la zona, fuimos entendiendo las conexiones que hay entre todos los recursos hídricos, digamos, de la región, ¿no? Sus ríos, sus canales, sus zonas pantanosas, ¿no? Sus cerros, sus manantiales. Y esto nos fue revelando un poco la importancia que esto tiene para la viabilidad de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Y creo que en este momento en que volvemos a enfrentarnos a la crisis hídrica, ¿no? Y que un poco la salida es la misma de siempre, de decir, pues vamos a buscar agua todavía más lejos, ¿no? Porque Cutzamala ya está empezando a agotarse, ¿no? Vuelve a ser sumamente importante. Una de las cosas que nosotros sostuvimos, ¿no? durante ese proceso, y que no fue algo que inventamos, ¿no? Sino que fue justamente producto de esta convergencia entre campesinos, estudiantes, científicos, fue, por ejemplo, como toda la zona alrededor de Texcoco, ¿no? Pues cumple un papel fundamental en su conexión con el sistema Cutzamala. Y una de las cosas que decíamos es, si se hace el aeropuerto, vamos a precipitar una crisis hídrica que ya está en camino, ¿no? Porque vamos a afectar, digamos, todo lo que está sobre la Sierra Nevada, ¿no? Del otro lado vamos a afectar Sierra de las Cruces, el Monte Tláhuac, la provisión de agua, ¿no? Eso llevó a que un poco la lucha del frente, que estaba muy localizada y una organización con unas particularidades propias, ¿no? Se expandiera y se evolucionara de alguna manera en la iniciativa que fue en Manos a la Cuenca, ¿no? También impulsada por mucha gente de Atenco, de Tophuila, digamos, que estaba directamente afectada por el aeropuerto, pero que se expandió, ¿no? Y que fue hilando, ¿no? Fue haciendo una especie como de conexiones con otras comunidades. Y una de esas comunidades, por supuesto, fue Tepetlastoc, ¿no? Tepetlastoc pues, no solo juega un papel bien importante dentro de la cuenca, porque es el nacimiento del río Papalotla, ¿no? Que justamente corre como por 5 municipios y desemboca en San Salvador Atenco, sino que era un territorio que estaba muy afectado por la extracción de las minas que proporcionaban material pétreo para la obra del aeropuerto, ¿no? Se abrieron, pues, yo no me acuerdo cuántas minas en este momento, como 50. Sí, eran 7 al principio, cuando se dio el aeropuerto que se dieron a 50. ¿No? Y la mayoría de ellas pues, eran unas clandestinas, ¿no? Que operaban sin permiso y que empezaron realmente a afectar, porque ustedes llegan a Tepe y bueno, todavía son visibles los efectos de esta extracción absolutamente descontrolada en el municipio, ¿no? Y bueno, Manos a la Cuenca planteó que la solución, digamos, y la relación que había que tener entre la ciudad, la zona metropolitana del Valle de México y la cuenca, tenía que ser una solución regional, ¿no? Que eso involucraba no solo las comunidades alrededor de la obra del aeropuerto, sino en una zona más amplia que incluso llega hasta el estado de Hidalgo, porque ahí están todos los municipios donde se desagua el líquido que se saca de la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? O sea, tenemos una crisis hídrica porque en realidad pues, sacamos agua de la lluvia, ¿no? O sea, ¿quién necesita el agua de lluvia? ¿No? Mejor tirarla por allá por la presa en Dómenes. Pero bueno, a partir de esas iniciativas, ¿no? Surgieron dos cosas concretas, dos cosas en una coyuntura pues, políticamente complicada, pero muy interesante, que planteó además, bueno, pues participar con actores estatales, ¿no? Con un nuevo gobierno, y que la tradición pues, un poco zapatista del frente pues, siempre había mantenido cierto grado de escepticismo con respecto a las relaciones con el Estado, pero bueno, se abrió esa oportunidad, ¿no? Y esto desembocó pues, en la creación del Parque Ecológico Lago de Texcoco, ¿no? Y en el área natural protegida o el área de conservación de recursos naturales del Lago de Texcoco, ¿no?
En paralelo a eso, ¿no? Se abre la posibilidad de utilizar este instrumento nuevo de los entrenamientos ecológicos participativos, ¿no? Originalmente había más comunidades que iban a participar de ello, ¿no? En el municipio de Texcoco, a Colman y ya no me acuerdo por ahí, ¿no? Pero finalmente solamente quedan San Salvador, Atenco y Tepetlostoc, ¿no? Que bueno, pues eso revela, digamos, un grado de integración comunitaria, pero también de trabajo de mucha gente que ha estado durante meses y meses y meses y meses trabajando, ¿no? Yo participé en la primera fase del ordenamiento y después el trabajo era tan abrumador que de plano sí me salió, ¿no? Siguió Aldavi, siguieron los compañeros de Tepe, ¿no? Y bueno, hoy hay un instrumento que, digamos, por sí mismo no va a resolver solo los problemas ambientales, pero es un instrumento muy importante para esta conservación integral de la cuenca, ¿no? Y para ofrecer una posibilidad de salida a la crisis hídrica de esta ciudad, ¿no? Que además va a ser una cosa permanente de muchos años, ¿no? Sin que tengamos que ir a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que es ir, extraer agua, ¿no? Utilizarla, contaminarla acá y sacarla sucia, ¿no? Como igual que nuestra basura, a otro lugar. A mí me da mucho gusto que las compañeras han venido, me gusta mucho también el proyecto que ha impulsado Aldavi de involucrar a gente que no venía de antropología, ¿no? Porque Tepe siempre fue como un poco, pues, el pequeño secreto y el pequeño feudo de los antropólogos, ¿no? Pero ahora se ha expandido y eso creo que es muy sano. Y bueno, pues creo que los mejores para hablar de lo que ha sido esta experiencia de trabajo en el terreno, pues son las tres compañeras que están acá y esperemos que llegue ese línea un rato, ¿no? Falta otra del comité, entonces pues yo les cedo la palabra y les agradezco mucho su presencia acá con nosotros. Muchas gracias, Emiliano. Tal vez hago una petición a las presentadoras, si, como, junto con hablar de la experiencia, si nos pueden explicar un poco más de esto del ordenamiento ecológico, ¿no? Incluso a mí me cuesta un poco de trabajo imaginarlo en su versión final y cómo funciona o cómo va a funcionar y cosas así. Si pueden decir un poco de esto, yo lo agradecería. Bueno, entonces ahora vamos a pasar la palabra a Ana Sofía Herrera León de la Vara. Ella es estudiante de la licenciatura en literatura latinoamericana aquí en La Ibero, integrante del proyecto del Herbario de Tepetlostoc, y bueno, yo supongo que llegó a Tepetlostoc como estudiante de Aldavi. Entonces, bueno, adelante. Muchas gracias. Te pongo tú. Sí, por favor. Yo preparé un par de diapositivas, sobre todo con imágenes también, porque creo que es más fácil explicar los proyectos. El granito de arena de letras desde imágenes. ¿Se me escucha bien? Bueno, primero que nada quiero agradecer el espacio a Navi, a Ibero y a todas las involucradas en este proyecto. También le agradezco a las compañeras por venir desde Tepe, que es un trazado importante. Y bueno, me presento de nuevo, soy Ana Herrera y estudio el 9º semestre de la licenciatura en literatura latinoamericana, entonces ya estoy también. Bueno, y me gusta mucho estar aquí para poder hablar un poco del proyecto de inmersión social que llevó a cabo Letras, y creo que lo que quiero lograr hoy es explicarles cómo nos involucramos nosotras desde humanidades y desde una disciplina que muchas veces no se piensa tanto desde lo práctico, desde la inmersión social, como tuvimos el enorme privilegio de colaborar también con Tepe, con el ordenamiento y con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo en Letras con estos proyectos de inmersión social es buscar formas de acercarse a la realidad o a realidades particulares y a documentarlas desde lo que nosotros sabemos hacer.
Cuando pensamos en realidad y literatura, tendemos a pensar que solamente la ficción representa la realidad o representa aspectos de la realidad, y sí es cierto eso, pero también desde el departamento creemos que hay formas distintas a la ficción para interactuar con la realidad desde otra perspectiva. Y bueno, la forma concreta en la que nosotros trabajamos con este proyecto es pensando en los espacios como textos, es también pensando en quién habita estos espacios y qué escrituras, si es que pensamos en las escrituras, o en una escritura como en la huella que alguien deja cuando habita un espacio, y cuando alguien que habita un espacio transforma ese espacio de alguna forma, pensamos que eso deja huellas en el espacio, y eso se puede leer como texto. Esas escrituras obviamente permanecen en ese espacio, le dan forma, lo transforman, y también pues esas escrituras interactúan con las nuevas escrituras que deja alguien nuevo que llega a habitar ese espacio. Entonces el espacio puede leerse como este diálogo o como esta historia de quien lo ha habitado. Y bueno, para ponerles un ejemplo mucho más concreto de cómo el espacio se ha transformado, el espacio en Tepe, pues les traje estas fotos de la devastación minera que ya describía el profesor, y pues bueno, esto es un ejemplo muy claro, creemos, de cómo nosotros como seres humanos hemos llegado a un espacio que no es humano, o sea, un espacio de la naturaleza, y lo hemos transformado, ¿no? Entonces aquí ya hay un discurso muy importante, o este espacio puede leerse también como un discurso, algo le pasó a este espacio y quedan esas huellas de lo que le hicieron. Entonces ahora pensemos en cómo dialoga este espacio transformado con un espacio como este, que es el bosque de uno de los ejidos de Tepe. Este es el ejido de Apipilhuasco que nosotras visitamos en distintas ocasiones. Bueno, todos los compañeros que trabajaron en este proyecto, tanto del herbario como de los códices, que ahorita voy a explicar un poco más en qué consisten, fuimos muchas veces a Tepe y tuvimos un trabajo interdisciplinar muy interesante que también ahora voy a escribir, ¿no? Pero pues pensemos en esto, cómo interactúan esta devastación con este espacio que a pesar de todo sigue vivo y sigue regenerándose y sigue jugando un papel importante. Y bueno, nosotras desde Letras pensamos que podemos describir esas escrituras o esa huella en el espacio desde dos formas. Pensemos aquí en la palabra formas no solo como manera de hacer algo, sino como forma textual literaria. La primera es el códice y la segunda es el herbario. Y estas dos formas textuales nos gustan porque son formas que tradicionalmente han jugado un papel importante desde en la colonia y desde antes de la colonia en el espacio que hoy es Tepe. Pero esas formas tienen una historia importante, pero pueden transformarse y pueden usarse críticamente, que es lo que nosotras buscamos hacer. También nos gustan estas formas porque permiten que hablen muchas voces, que también creo que refleja el proyecto en el que nosotras trabajamos y también cómo ha sido el ordenamiento de Tepe, ¿no? Ya nos contarán más las compañeras, pero algo que a mí me encanta de este proyecto es que hay muchas voces que llegan a un acuerdo común. Y bueno, finalmente estas formas también nos ayudan a denunciar, o sea, tienen la parte de denuncia crítica, en este caso de los agravios de la industria minera y papelera, pues muy importante, muy claro. Y bueno, ahora les voy a contar un poco más de cómo usamos esas formas en el departamento o en los proyectos en los que Letras tuvo el privilegio de participar. La primera fue un códice, o bueno, una serie de códices más bien, porque se hizo un códice por ejido. Este proyecto de códice se llevó a cabo en primavera de 2023 y se realizó en un trabajo conjunto por alumnas de la Ibero, la UAM y la UNAM, además de, obviamente, con gente de la comunidad de Tepe, porque es importante decir que este proyecto surgió a partir de entrevistas. Se dio una entrevista colectiva entre las alumnas de las distintas universidades y los habitantes de la comunidad de Tepe, que son al final quienes viven pues, en primer plano esta problemática. Se decidieron combinar dos formatos, o al menos dos formatos de códices. El códice Xolotl fue una influencia importante y también el códice de Tepetlastoc. El códice Xolotl dio el marco, como el formato de representar una línea de tiempo, una problemática a través del tiempo, y eso lo pueden ver, ahora les voy a poner más ejemplos, pero hay una línea del tiempo que enmarca gráficamente literal los códices, y esto pretende dar cuenta también de que la problemática que aquí se representa pues es a raíz de mucho tiempo, ¿no? No es algo que sucedió en un instante, sino es algo que tiene pasado, presente y futuro. Y también el códice de Tepetlastoc también fue una referencia importante porque es un códice colonial que denuncia los agravios de los encomenderos a los habitantes de Tepe.
Entonces ahora es el equivalente, por poner un ejemplo más cotidiano, de un amparo legal. Entonces el códice original es un documento que busca representar la problemática del pueblo a la que es sometido por los encomenderos. Entonces nosotras intentamos representar o usar este mismo mecanismo de denuncia para representar la problemática actual del agua que también ya hablaba el profesor. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Acá les tengo otro del proceso final. Si se dan cuenta, ahí tienen como el marco temporal mucho más claro. Y al centro la problemática que denuncia, ¿no? Que es la hídrica. Y acá también hay otro ejemplo de otro ejido. Y luego, bueno, eso se hizo el semestre pasado y no era con fin de publicaciones ni nada, solo era para que quedara constancia de la problemática desde la voz de quien ahorita te vivir esa problemática todos los días. Y el segundo proyecto en el que participamos, en este yo sí estuve involucrada personalmente el semestre pasado, porque lo desarrollamos en el semestre de otoño 2023, y también fue una iniciativa muy comunitaria, muy polifónica, que surgió de recorridos por los ejidos y también fue una petición de compañeros y compañeras de TEPE, que pues ustedes ya me dirán más cómo se integra el comité y eso, pero pues fue por parte del comité y por parte de ejidatarios y por parte también de ingenieros forestales y otro tipo de personas que trabajan en TEPE desde distintos lugares. Y bueno, el principal objetivo de esto es que, o lo que se buscó, la petición originaria era que se difundiera información sobre las plantas endémicas de TEPE, porque pues combinando la devastación ecológica que hay con la falta de conocimiento y de transmisión de este conocimiento de las plantas de las nuevas generaciones, pues hay un problema muy importante de desaparición tanto de las plantas como del conocimiento que se tiene sobre ellas. Y bueno, obviamente nuestra base fue la forma de herbario tradicional. Hicimos una investigación importante de cómo funcionaban los herbarios, para qué se usaban, qué información contenían. Nos dimos cuenta que todos estos herbarios acababan en el uso que las plantas tenían para el ser humano, para la metrópoli, lo cual pues está bien, pero nosotros también quisimos revertir esto y quisimos darle una dimensión crítica al herbario, incluyendo en nuestro herbario cómo nosotros podemos cuidar las plantas. O sea, no solo para qué nos sirven las plantas a nosotros como humanos, sino cómo nosotros podemos cuidarlas. Entonces tiene información como en dónde crecen, en qué estaciones florean y si se pueden usar, en qué estaciones no, y distintas cosas, ¿no? Y bueno, también en la realización de este herbario tuvimos que tomar varias decisiones estético-políticas, porque nosotras nos enfocamos más bien en la parte de la edición. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, no les traje el herbario físico, pero bueno, sigue en prototipo, pero la idea es que sea deshojable. O sea, no es un libro cosido con el margen, como con todas las hojas unidas, como lo conocemos normalmente, sino que es más bien una colección de hojas sueltas, también como lo son las plantas, pensando siempre en la colectividad. O sea, en que tú te den un herbario y entonces tú le compartas la hoja a tu vecina, a tu amiga, a tu sobrino, para que se vaya realmente difundiendo esto. Y bueno, también hablaré un poco más de esta decisión estético-política que tuvimos que tomar un poco más adelante. Pero sí es algo que pensamos también desde cómo unir la forma del herbario para que no fuera un libro tradicional, pero que funcionara para lo que queríamos. Y aquí también es importante mencionar el trabajo que hicimos con artistas y distintas personas que hacen fanzine. El fanzine es un formato importante, no sé si sepan que es un fanzine, es una publicación casera, una hoja de papel que se imprime y se dobla de ciertas formas, y justo la idea es que sea autopublicable y que todo el mundo lo pueda hacer y que pueda también compartirse. Entonces, pues eso fue nuestra inspiración o nuestra forma más importante. Y contamos con el apoyo y la ayuda de muchas personas que hacen fanzine, que nos dieron muchos tips, nos dieron ajustes que todavía tenemos que realizar, por eso aún no está impreso la versión final, pero pues la idea es que sí se publique como fanzine y que sea muy difundible, ¿no? Queremos que se difunda porque también pues todo el tema del ordenamiento ecológico es que sea democrático y que venga desde toda la gente y que empiece como creando conciencia. Entonces, pues por eso también nos sirve que sea, nuestra idea era repartir estos herbarios en las sesiones del ordenamiento, que todavía puede suceder, y la idea es que sea muy compartible y muy comunitario. Y bueno, el formato que decidimos, aquí les traigo unas fotos del herbario. El formato que decidimos está inspirado en un tamal, entonces imaginen que la parte de la envoltura, la cartulina gris, pues es como la hoja de tamal, y luego se abre y adentro está todo el monchecito de hojas individuales que tienen cada planta.
Y bueno, también cabe decir que las ilustraciones las hicimos nosotras mismas, además de escribir los textos, y pues entre todas un poco fue un trabajo conjunto. Y bueno, obviamente la información de las plantas la recabamos con conversaciones de los ejidatarios y también con las alumnas de otras universidades y académicos de otras universidades. Y también los ingenieros forestales como Tona y su equipo fueron una guía muy importante para nosotros. Y bueno, nuestro fanzine también incluirá un póster que tiene todas las plantas con las que trabajamos o que incluye el herbario, y pues les digo, estas ilustraciones las hicimos nosotras. Y este póster era una versión inicial, y luego aquí va lo que les iba a decir sobre la decisión estético-política. Nos dimos cuenta cuando imprimimos el póster por primera vez, la primera copia, que está muy bonito. O sea, se nos hace demasiado bonito y estéticamente como lindo, y pues justo no se nos hace pertinente seguir ese estilo gráfico si también queremos la parte de denuncia. Entonces, pues el logo del centro está muy lindo y todo está bien, pero pues justamente sentimos que se pierde la parte de denuncia y de pues cuidado ecológico, que también es algo muy importante que nos interesa. Entonces, este póster solo es un prototipo. Estamos trabajando ya con diseñadoras y con gente que se dedica a hacer material gráfico para que nos ayuden a orientarlo un poco más hacia la denuncia. Y bueno, ya solo esto es un par de fotos sobre la visita que hicimos a Tepe. Les digo que el ejido que más visitamos o con el que más tuvimos contacto es el de Pipilhuasco. Y ya eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Y les dejo con esta pregunta, que es la que ha orientado siempre nuestra participación desde Letras, ¿no? Y es cómo dar cuenta de la devastación ecológica desde las formas y sensibilidades que desarrollamos en los estudios literarios. O sea, cómo podemos aplicar letras a la realidad o algo como más tangible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Sofía, y sí, bueno, que nos puedes dejar pensando en la pregunta, y ahorita seguimos hablando de esto. Y bueno, sí, Selene, por favor, te invito a la mesa. Yo sé que es complicado llegar aquí a la Ibero. Esta zona de la ciudad, yo creo que desde hace un buen tiempo hace falta un buen ordenamiento ecológico, y bueno, venimos los que trabajamos aquí de todos los días las consecuencias negativas de esto, pero bueno. Y bueno, entonces, un poco pensando en el orden en que vamos, Selene, tú puedes seguir, y en 2 segundos abro tu presentación. Pero te presento a Selene López Uribe. Es geógrafa y maestra en urbanismo por la UNAM, integrante del equipo técnico de ordenamiento ecológico. Gracias. Bueno, pues de nuevo una disculpa por la demora, pero bueno, ya estamos aquí. Es un gusto encontrarnos con las estudiantes que han estado también en el trabajo de campo en Tepetlaustoc, y más con las habitantes de Tepe, ahora sí que las dos Marisoles de Tepetlaustoc. Bien, pues yo voy a platicarles un poco cuál es la figura esta del llamado ordenamiento ecológico, qué es y para qué sirve en un primer momento, y ya en un segundo momento les platicaré cómo nos integramos como equipo técnico y la importancia de hacer un proceso participativo en este proyecto, en este proceso, ¿no? Entonces, bien, un ordenamiento ecológico, no sé si todas las que estamos aquí, todas las personas que estamos en esta audiencia, han escuchado hablar de los ordenamientos ecológicos. Sí, Pregunto. pero muy poco. Muy poco. De los ordenamientos urbanos, de los planes de desarrollo urbano, sí han escuchado, seguramente, no sé si se enteraron, que el año pasado acá en la Ciudad de México se estuvo trabajando un poco sobre el programa general de desarrollo, y por otro lado el programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, la idea de tener planes o programas de ordenamiento, sean ecológicos, sean urbanos, sean de lo que sea, como su nombre lo indica, es ordenar, es regular las actividades que se llevan a cabo en los territorios. En este caso, cuando le ponemos
ya en indicativo ecológico, la idea es hacer, creo que se oye como un eco, pero sí me escuchan, ¿no? Sí. La idea es hacer un instrumento, todos los planes, todos los programas son instrumentos, ¿no?, que nos ayudan a regular los usos de suelo y las actividades productivas que se llevan a cabo en los territorios en específico, ¿no? En este caso vamos a hablar del municipio de Tepetlaustoc. Entonces, ¿para qué nos sirve regular, ordenar los territorios en función de sus actividades económicas? Sobre todo cuando lleva un fin ecológico, pues es para mantener un equilibrio entre ahora sí que el uso que se le dan a los bienes comunes, también conocidos, ¿sabes?, como recursos naturales, pero nosotros tratamos de empujar más el concepto de bienes naturales, bienes comunes, más que como un recurso, y un equilibrio en su uso para poder garantizar, ¿verdad?, el abastecimiento de los mismos para las generaciones futuras, ¿no? Sobre todo también, y sin poner en compromiso el desarrollo integral, digamos, de las comunidades, porque la idea no es ser restrictivos y prohibicionistas, sino tener un equilibrio en los usos de los bienes comunes, ¿no? Entonces, para eso es que se está llevando a cabo este ordenamiento ecológico, y que aparte es participativo. Antes los ordenamientos ecológicos traían la idea de que se pueden hacer a partir de las bases de datos con las que contamos de diferentes dependencias como INEGI, Conavio, infinidad de secretarías que tienen al alcance bases de datos, y ahí es muy común que las personas, ¿no?, empiecen a hacer ahora sí que a planear desde el escritorio, ¿no?, y no desde el territorio. La idea cuando hacemos un trabajo en las comunidades que sea participativo es que no nada más nos vamos a basar en lo que ya hay, en los estudios, en las investigaciones, en las bases que hay, sino también vamos a ir al territorio para contrastar información. Eso es muy importante también de los procesos que llevan a cabo trabajo de campo. Y ustedes también como estudiantes, sean de la carrera que sean, es muy importante que cuando hagan su trabajo de investigación no se encierren en las bibliotecas, salgan a ver, a conocer, ¿no? Porque eso también les va a formar y les va a nutrir más en su proceso académico. Bien. Sí, Selene, por favor, dime cuando quieres. Ok, gracias. Bueno, en esta sí están viendo las etapas, ¿no? En este ordenamiento ecológico tuvimos 4 grandes etapas. La primera es de caracterización, de saber cómo es el territorio, qué características tienen, no nada más en cuestión biológica, ecológica, aunque sea como el centro, sino también algo muy importante, la cuestión social, cultural, porque como ya lo comentó Ana Sofía, hay una relación intrínseca entre la comunidad, entre sus habitantes y lo que hay en el entorno, ¿no? Porque hablar como de las plantas no nada más es hablar de su taxonomía biológica y para qué sirve, sino cómo ahora sí que han evolucionando, qué rituales hay, entonces también nos lleva a la cuestión cultural. Entonces, en esta etapa de caracterización era conocer qué hay en Tepe, cuáles son sus tradiciones, sus principales rituales en todo caso, sus principales referentes, lugares referentes, no nada más del centro de Tepe, sino también de las diversas comunidades, los cerros, la fauna, la vegetación, que para ellos les representan más cosas, ¿no? Después, la segunda etapa es el diagnóstico. Bueno, ya que sabemos cómo está el territorio, digamos qué hay, qué tiene, con qué cuenta, cuáles son sus deficiencias, vamos a hacer un diagnóstico. Y es ahí donde los diferentes equipos transversales llevaron a cabo un contraste de información, ¿no? Con lo que, insisto, con lo que hay en las bases de datos, de las estadísticas, etcétera, con lo que se empezó a recabar y con el trabajo de campo que se llevó desde el día, ahora sí que desde la etapa 1. Después, en la tercera etapa, tenemos el proceso de pronóstico y prospectiva. Ya que tenemos el diagnóstico de las principales problemáticas, de sus principales potencialidades, tenemos que formar o crear escenarios. Los escenarios no es otra cosa que resolver una pregunta. ¿Qué pasa si seguimos como estamos? Si seguimos esta tendencia, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esta tendencia? ¿Y qué pasa o qué tendríamos que hacer para revertir la tendencia y poder generar un mejor escenario? Y la propuesta justo da respuesta a qué tendríamos que hacer para revertir esta tendencia, ¿no?
Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se formó el equipo? Parte también del guión. Me tocó platicarles cómo se formó este equipo técnico multidisciplinario. Me imagino que ya también comentaron que todo esto es coordinado por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, que hace el convenio con la Semarnat a nivel federal. De hecho, los recursos salen de la Semarnat. Y entonces se forma un equipo de diferentes licenciaturas, de diferentes formaciones, de diferentes universidades, porque la idea era armar un gran rompecabezas, y ese gran rompecabezas es el territorio de Tepe para entenderlo mejor, ¿no? Entonces tuvimos un equipo, por ejemplo, conformada sobre todo por compañeras geógrafas que se encargaron del tema de riesgos. Ellas se dieron a la tarea de investigar cuáles son los principales riesgos y vulnerabilidades del territorio de Tepe, o sea, también cuestiones sociales que vulneran y que las hacen más, digamos, o mitigan los riesgos o los acrecentan dependiendo del tipo de vulnerabilidades. Tenemos el equipo de riesgos. Tenemos también un equipo importante de cartográfico, que ahora sí que son las que se aventaron toda la chamba de ahora sí traducir todo lo que había en los recorridos, díganlo en mapas, ¿no? Entonces no nada más eran mapas temáticos, sino claro que también los mapas basados en población, en flora, en fauna, en características del relieve, de la hidrografía, etc. Tuvimos un equipo económico que era el que hacía las entrevistas a los principales sectores productivos de Tepe, el biológico ecológico, que también fue una pieza clave para, sobre todo para el modelo de ordenamiento ecológico, el equipo agrario, porque Ana Sofía todo el tiempo decía los ejidatarios, entonces no podemos, ¿verdad?, prescindir también de este equipo agrario que se encargaba también de hacer entrevistas, revisar las carpetas básicas de los ejidos, pues también para conocer su historia y también cómo es que se organizan y ahora sí que no irrumpir tanto, ¿no?, en eso. Y al final se integró el equipo forestal. Este equipo de ingenieros forestales fue algo muy novedoso para los procesos de ordenamiento territorial ecológicos que se llevan a cabo generalmente en el país o en otros lugares, porque lo que hizo este equipo forestal fue actualizar información y no nada más actualizarla, sino generarla desde cero, ¿no? Ellos escogieron aleatoriamente algunos puntos para hacer muestras de suelos para conocer el tipo, cómo ha cambiado también el pH, la humedad, la conectividad de los suelos, la fertilidad de los mismos, ver la cuestión del agua, de la flora y de la fauna, ¿no? También para saber si las faunas, generalmente muchos animales, con mayor intervención de infraestructura y todo, se empiezan a desplazar a otras zonas, ¿no? No es que a lo mejor estén en peligro de extinción, sino simplemente se van a otros lados o llegan, dependiendo también lo que suceda en el territorio. Y para eso entonces los forestales instalaron algunas cámaras trampa justo para dar cuenta de qué fauna se acerca, dónde y demás, ¿no? Entonces nos sirvió mucho ese trabajo porque nos ayuda a entender actualmente qué está sucediendo con la vegetación, con la fauna, con el tema de los jagüeyes y con las diferentes problemáticas socioambientales, ¿no? A darles más consistencia. Y claro, hicimos una coordinación, estuvimos trabajando en la coordinación Alda y yo, que teníamos la comunicación permanente con todos los equipos y con la coordinación general, ¿no? Y lo que dio esta gran comunicación que teníamos con todos los equipos, siempre había al menos una persona de cada equipo en los recorridos y en los levantamientos de información, porque claro, o sea, uno lo ve con ojos de bióloga, de biólogo, de geógrafa, de antropóloga, ¿no? De economista, y bueno, así íbamos haciendo también la discusión y el análisis. Después, por favor, la siguiente. Algo muy importante en donde vamos a concentrarnos un poquito es en el proceso participativo. Hicimos diferentes actividades que están centradas en la participación de la comunidad, ¿no? La primera, que fue rectora en todo este trabajo, ¿no?, que fue articulando todo el proceso participativo, sin duda fueron los recorridos que se llevaron a cabo desde la primera etapa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes estos recorridos? En primero, porque es un reconocimiento del territorio a través de sus habitantes.
las vecinas, los ejidatarios, eran los que hacían la ruta, trazaban la ruta del recorrido y claro que nos llevaban a los sitios más críticos en temas de contaminación, de sequía, pero también a sus sitios más importantes o que más les representaban para ellos, ¿no? Entonces, esa vinculación directa con la comunidad, con los recorridos guiados, hizo que el equipo también tuviera un trabajo previo, digamos, de análisis en gabinete y que al momento del recorrido también tuvieran preguntas, ¿no? Preguntas que les sirvió, insisto, para contrastar, para enriquecer la información, ¿no? Algo también muy importante que después nosotros, bueno, se me olvidó algo importante, es que, bueno, mi compañero Mauricio y yo venimos de una asociación civil llamada COPEVI, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, que entramos acá sobre todo para apoyar mucho el proceso participativo. Nosotros tenemos un largo recorrido, bueno, la asociación tiene ya casi 60 años, en trabajar con comunidades, sobre todo comunidades urbanas, pero también ya en espacios rurales, para reforzar las capacidades locales de las comunidades, ¿no? Entonces, también una de las actividades que hicimos ya como COPEVI con los equipos transversales era preguntarles a ellos cómo habían vivido todas estas actividades en territorio, qué habían aprendido, y cosas que también decían los becarios es que para ellos fue bastante formativo porque no es lo mismo estar estudiando en la asignatura que estar ya en el campo, ¿no? Los enriqueció bastante en ese sentido y entender que los tiempos que se viven aquí son totalmente distintos a los tiempos que hay en las comunidades, ¿no? O sea, había veces cuando uno trae muy estructurado el tiempo y los horarios, nos resulta luego difícil que de buenas a primeras nos dicen, ¿saben qué? No podemos recibirlos porque se acaba de morir una persona muy importante y vamos a tener un velorio, ¿no? O tenemos una asamblea ejidal porque resultó una problemática y hay prioridades, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo entender si vamos con una lógica de sacar información solamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy importante, que todo el trabajo se organizó de acuerdo a los tiempos de las comunidades y como ya lo comenté, sirvió para actualizar los datos en la información, ¿no? Sobre todo en el caso de riesgos, porque no es lo mismo las capas que ya están muy generalizadas a las capas que se pueden formar ya ahí con el trabajo in situ. Y otro proceso participativo, siguiente, hacia abajo. Bueno, estas son algunas fotos de algunos recorridos por los ríos, por las diferentes comunidades. Son talleres. ¿Qué nos permiten los talleres? Los talleres nos permiten reforzar el diálogo de saberes entre tanto el equipo técnico como con las comunidades, los sectores productivos. Se hace un autodiagnóstico comunitario donde la gente te dice cuáles son las principales problemáticas, dónde están, y también empezamos a indagar el porqué de esas problemáticas, empezar a buscar las raíces del conflicto. Y a partir de estos talleres sirvieron mucho para construir insumos que nos ayudaron a crear materiales didácticos de difusión, ¿no? Por ejemplo, el herbario no era algo que se había planteado en la primera etapa, sino a raíz de que se conocen, se hacen los recorridos y que la gente misma no había recorrido, que no te dijera, bueno, esta planta la utilizamos para el dolor de estómago, esta para cuando tenemos algún tipo de cansancio, ¿no? Entonces, a partir de dijimos, hay que hacer algo con eso, ¿no? Con esa información, porque también se está perdiendo de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, con los talleres ayudaron a reforzar eso, lo que se recogía en campo, a problematizar más lo que se recogía en campo, ya con más tiempo, sentados en mapas, ubicando cosas, y todo lo que se generó, digamos, en los talleres, fueron la base para después tener un modelo de ordenamiento ecológico, ¿no? Algo también, les decía, algo importante fue la creación de materiales de difusión para reforzar también la importancia de los bienes naturales que hay en el territorio, ¿no? Por ejemplo, se creó un memorama de fauna, una lotería de Tepe, donde se pusieron las actividades productivas, las tradiciones, las plantas, actores, ¿no? Un serpientes y escaleras con todo lo que salió de conflictos socioambientales. ¿Por qué usar juegos tradicionales? No nada más porque estábamos pensando cómo atraer a los jóvenes, a las infancias, en un proceso de difusión del trabajo hecho, ¿no? Tenemos las siguientes láminas, son algunas imágenes. Justo llegué cuando Ana Sofía estaba presentando estas láminas del Códice del Agua, que nos sirvió mucho
retomar el códice de Tepe, pero sobre todo problematizarlo con la actualidad y sobre todo el tema del agua y la historia y demás, ¿no? Vemos... Selene, sí, pensando en el tiempo para los otros presentadores y preguntas, si puedes tratar de terminar en 5 minutos. Ok, sí. Bueno, estas son otras fotos de los talleres, ¿no? Vamos a... Este mapa, por ejemplo, se hizo de conflictos socioambientales, se hizo totalmente participativo, ¿no? Sí hay capas básicas, ¿no?, de información, pero toda esa iconografía y todo se hizo a base de lo que nos decía la gente, ¿no? Estos son algunos carteles de difusión. Pasamos. Y que todos estos materiales es producto del trabajo técnico de jóvenes, ¿no?, que hay en el territorio. Pasamos. Esta fue una feria de difusión que se hizo en el centro de Tepe, ¿no? Y estos son el modelo de ordenamiento ecológico. Ahora sí que el objetivo central de todo el ordenamiento es tener una propuesta, ¿no? O sea, ya vimos el diagnóstico, vimos las problemáticas, pero ¿qué proponemos para mejorar la situación, ¿no? Entonces, en eso se creó toda una imagen objetivo. Toda esta imagen objetivo después pues, se puede rolar la información, pero se generó a partir de los talleres. ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo sueña Tepe en 20 años? ¿Y cómo lograrlo? ¿Qué tendríamos que hacer para que esa imagen objetivo se convierta en una realidad? Se crearon 4 grandes líneas, ejes estratégicos, ¿no? La primera fue la justicia hídrica, porque el principal problema, como en muchos lados, es el tema del acaparamiento hídrico. Yo no quiero hablar tanto de la falta de agua, sino más bien del acaparamiento del agua, del recurso, ¿no? O sea, hay presas, hay campos, hay parques recreativos, en este caso un gran parque, ¿no?, que acapara el agua, que acaparan los pozos, hay pozos privados, en fin, ¿no? O sea, eso es una problemática en la que tenemos que ver la raíz para empezar a generar respuestas, soluciones. Tenemos también el manejo sustentable de los bienes comunes, es seguir utilizando sí los recursos, pero de una forma sustentable. La memoria ecológica, que el herbario juega un papel muy importante para recuperar, para reforzar esa memoria ecológica e identidad, y el cuidado del entorno, ¿no? Entonces, estos grandes ejes, vamos a darle, dieron pie a generar este modelo de ordenamiento ecológico. Les decía que todo modelo de ordenamiento es el producto clave de los ordenamientos ecológicos, porque van a marcar la ruta para llegar al objetivo, a la imagen objetivo. Vamos a continuar. ¿Cómo se elabora todo modelo de ordenamiento? Sí, es un manejo de capas de información. Cabe señalar que todos los mapas que se estuvieron, digamos, traslapando, analizando, son tanto datos de relieve, de ríos, de climas, el de conflictos socioambientales, la aptitud agrícola, la aptitud urbana, la aptitud forestal, ¿no? Vamos a pasar más adelante. Estos son algunos de los mapas con los que se estuvo trabajando para llegar a cabo el modelo de ordenamiento ecológico. Vamos a continuar. Y en total se hizo un gran mapa de las unidades de gestión ambiental, porque por un lado están las acciones y las estrategias a implementar, pero por otro lado se hace una regionalización ecológica, por así decirlo, que la regionalización ecológica genera unidades de gestión ambiental. Cada unidad de gestión ambiental tiene un propósito, ya sea de restauración, de protección, de preservación o de aprovechamiento sustentable de los bienes, ¿no? Entonces, en total fueron 13 unidades de gestión ambiental, solo que la última, la del Gran Cinturón, se formaron otras 3, ¿no? Por eso decíamos que son 13. Algunas son de manejo sustentable de recursos. El Gran Cinturón Forestal, que es muy importante, si le podemos dar, ándale ahí nada más. Y esta es ya la última. La idea, fíjense, nada más, y con esto terminamos esta presentación. Toda esta zona es nuestra unidad de gestión ambiental de restauración. Toda esta zona está totalmente devastada por la minería que se empezó ahora sí que a potencializar cuando fue el llamado que iban a construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. Pues está a un paso, ¿no? Aquí está Texcoco, aquí está Tepe. Y aquí, ¿quién abastecía de todo el material petro para el aeropuerto? Tepetlauxco. Hoy en día tenemos una gran problemática de contaminación, no nada más
del aire atmosférico, también de los suelos, del agua, pero sobre todo de los suelos infértiles. Entonces aquí toca hacer restauración. Y otra uva muy importante que quiero mencionar es la del Gran Cinturón Forestal, que es de preservar lo que hay aquí. Esto es una gran parte de Tepe que es sobre todo forestal, y poder cubrir toda esta zona y lograr, junto con acciones de preservación, de manejo sustentable de los recursos, en un futuro llegar a ser un gran cinturón verde, ¿no? Esa es la idea, digamos, entre otras que son de manejo sustentable de los recursos, de protección o de reforzar el parque estatal, que es un área protegida. Y bueno, la idea es echar a andar este ordenamiento, digamos, respetando esta regionalización y sus lineamientos, pero sobre todo ya llevar a cabo las acciones. Eso es lo más importante del modelo de ordenamiento ecológico, digamos, es las acciones, ¿verdad? Porque están ahí, ahora es llevarlas a cabo. Y bueno, pues eso sería, ya después tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Selene. No sé si entre Marisol López y Espinosa, si tienen preferencia de quién va primero. Ok, entonces bueno, vamos recorriendo por ahí. Entonces empezamos con Marisol Espinosa Rubio. Ella es regidora de Tepetlaxtoc y integrante del Comité de Ordenamiento Ecológico, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Nosotros los visitamos ciertamente del municipio de Tepetlaxtoc. Dijo una palabra muy hermosa al principio, profesor, que Tepetlaxtoc es muy especial y nosotros, como originaria de nuestro municipio, para nosotros es lo máximo. Estamos orgullosas, también yo lo digo personalmente, yo tengo un amor por mi tierra, un amor por mi municipio, un amor por todo lo que ya explicó Selene, que se ha estado destruyendo. Eso para nosotros es devastador. Yo les voy a hablar desde el punto de vista ciudadano, cómo lo veo cuando llegó la idea de hacer un ordenamiento ecológico. Estando en Cabildo, precisamente se presentaron la primera vez el grupo, todo el que lo integraba, y desde ese día yo lo que estaba anhelando, yo lo que estaba esperando para involucrarme y para tener un referéndum, para decirle a mis nietos, a mis hijas, ¿saben qué? Miren, ya viene algo para Tepetlaxtoc donde se pueda parar todo el devastamiento que se está haciendo. La realización de este ordenamiento ecológico para nosotros, la respuesta, ¿cómo lo vimos nosotros como ciudadanos? La respuesta fue exactamente como lo estoy diciendo, con mucho amor. ¿Por qué? Porque ya iba a llegar un instrumento con la certeza jurídica donde nosotros podíamos seguir preservando nuestros paisajes, presumir nuestra cultura y nuestras tradiciones y sobre todo nuestra gran historia que tenemos como municipio. Los invito un día, tenemos una historia en verdad fantástica. Para mí, ahorita yo lo digo, es mi hogar Tepetlaxtoc, y para mí el ordenamiento ecológico llegó a ser como parte de la familia de nosotros, ¿verdad? Bien dicho, y yo lo había mencionado, tiene hace 23 años donde se ha empezado a generar más la devastación. Nuestro municipio está en una etapa de crecimiento tanto económico como industrial. Lamentablemente digo industrial, ¿verdad? Pero digo, tiene que llegar la industria a nuestro municipio, pero tiene que llegar de una forma ordenada. Ahora que estoy en este ayuntamiento trabajando, me doy cuenta que desde 1996 no se ha aprobado y no se ha hecho otro ordenamiento urbano. Esto ha favorecido a que muchas industrias, minas, digamos papeleras y otras industrias han llegado, pero sin el debido permiso del uso de suelo. Esto nos ha causado muchos problemas, pero ya en este año, incluso hay un pequeño conflicto porque estaban confundiendo los pobladores del ordenamiento ecológico participativo y del ordenamiento del plan de desarrollo urbano. Pero en este año
ojalá que así sea, pues se van a aprobar a los dos. Como les decía, el crecimiento urbano desordenado que hemos tenido en nuestras comunidades, ¿por qué? Porque todavía nosotros presumimos, donde todavía los papás le dan de herencia a los hijos media hectárea, 1 hectárea, entonces crecen y no sé me gustaría que toda la comunidad tuviera ahorita, digamos, que abrieran los ojos, donde gente quiere mucho a estas comunidades porque son pulmones, pero hay muchos jóvenes que lo estamos viendo, los ejidatarios que le dejan ya, digamos, la herencia a los jóvenes y lo primero que hacen es vender o tirar todo el manillar, los árboles para pues, ponerlo asfalto, o sea, es totalmente, ¿no?, una ciudad de asfalto, ya se está volviendo. Esto pues es lamentable, pero esperamos que ahora con la aprobación del plan de desarrollo urbano en nuestro municipio, esto sea controlado. De hecho, ya nada más se le va a dar permiso ciertas lugares donde nada más se puede urbanizar y las otras partes donde se va a proteger exactamente va a intervenir el plan ecológico. Eso para mí pues es fantástico, ¿no? Yo me preguntaba el por qué la gente no tiene interés si nosotros estamos viendo la devastación desde hace 23 años. ¿Por qué la gente es muy apática de mi comunidad? Aparte de que le está diciendo, hay basura por donde quiera, ya no llueve, ya no hay animales. O sea, yo me preguntaba por qué, ¿no? Pues porque nosotros nos lo dicen, nos lo han dicho profesores, lo hemos escuchado y investigando, ¿no? Decía la gente, es que falta mucho, es que dicen que se va a acabar el agua, pero yo tengo, como le decía Selene, ¿no? No sufrimos del abasto de agua, sino del acaparamiento de agua. Todavía hay acaparamiento de agua. Entonces, la gente no lo creía, pero desde hace 5 años, marcados los tenemos, desde hace 5 años ya vemos los arroyos secos, ya vemos mucha basura, ya vemos la contaminación exactamente de la papelera del río, ya la estamos viendo y se están viendo las consecuencias. Lo que veíamos muy lejano, ahora ya lo tenemos claro. Y para mí eso es lo que necesitábamos, gente que está interesada, tener un instrumento con certeza jurídica donde nosotros, y no digo nosotros, también las autoridades, podíamos actuar ahora que se desarrollaron y salieron a la luz muchísimas minas, ahora con la construcción del aeropuerto, pues revisar sus permisos. Pero si no tenemos un plan, un instrumento con certeza jurídica, nosotros nunca íbamos a poder hacer nada. Le vuelvo a decir, este desarrollo urbano va a ser para nosotros algo, va a ser como nuestro, no sé cómo puede ser, nuestro instrumento de valor, o sea, nuestro instrumento donde nosotros podamos pararnos y decir, ¿sabes qué? Ya no saques el agua, porque allá el agua se vende. Hay 7 pozos clandestinos donde trabajan de día y de noche, día y noche, sacando pipas y vendiéndolo. Nosotros podemos llegar y decir, ¿sabes qué? Pues los permisos, cosas así, ¿no? Para detener este tipo de saqueo. Ahora otra cosa que también les quería comentar desde el principio, que los jóvenes se presentaron, jóvenes muy profesionales, así lo digo, se presentaron a hacer el trabajo, a empezar a invitar a la gente. A nosotros como ciudadanía nos motivó mucho porque no fueron exactamente de escritorio, fueron de caminar. O sea, las veces que los acompañé, yo me sorprendía porque iban señoritas así, señoritas que quedaban del recorrido quemadas, muy cansadas, en verdad, muchas veces no llevábamos ni agua. O sea, llegamos, incluso en una ocasión, yo me acuerdo del compañero,
dijo el presidente Gidal que nada más iba a hacer un recorrido en la parte de abajo, pero nos subió hasta la punta y llevaba guarache. Yo recuerdo con las puyas y todavía nos contó choconoscle y nos enseñó todo, o sea, toda la vegetación que ahí había, ¿no? Entonces, para mí ha sido un trabajo de campo, no ha sido solo de escritorio. Hasta el día de hoy les digo que si hay un grupo de personas donde les piden que les vengan a explicar, personas interesadas que les expliquen cómo va a ser este ordenamiento, sea la hora que sea, yo los he visto que han llegado, muchísimas gracias, atienden a la ciudadanía, lo han atendido y pues para nosotros es algo nuevo, es algo motivante, es algo nuevo porque no lo habíamos tenido. Sí ha habido reforestaciones por parte del gobierno federal, gobierno del estado, incluso del municipio lo hemos hecho, pero es algo muy diferente. Miren, nosotros, yo lo he, y para mí es un coraje, ¿no? Porque nos dan unas plantitas así chiquititas y las plantamos tiempo de calor, o sea, no le damos seguimiento. Y así pueden gastarse miles y miles el gobierno y el estado, pero el gobierno federal y del estado, pero si no estudian exactamente, si no hacen el recorrido, si no ven la planta que es endémica del lugar, pues no se va a lograr así, hagamos reforestaciones y reforestaciones, se tiene que llevar exactamente un plan, un seguimiento y lo que, bueno, platicando con el equipo técnico y también con el forestal, nos decía, ¿saben qué? Miren, para esto vamos a plantar esta planta, maguey, este árbol, o sea, soluciones. Y lo que más me gustó es de que siempre en sus recorridos y en todo lo que ustedes hicieron y lo que reuniones, talleres, siempre se valían de la gente. Siempre se valían de la gente porque para mí la gente es importantísimo en un trabajo de esto, porque nosotros sabemos la problemática de nuestra comunidad. Y también así nosotros empíricamente o viendo, nosotros podemos dar una aportación a una solución. Esto para mí este ordenamiento este trabajo que están haciendo para mí es algo novedoso porque han trabajado desde la mano de la gente, del grupo Gidal, ciudadanos, de autoridades auxiliares, o sea, es muy importante es lo que están haciendo. Y es otra cosa también, ahora sí que el 20 y el 21 de este mes se va a llevar el festival de Tepetlastó de danzas. ¿Por qué lo menciono? Porque las danzas representan un sentir de su comunidad. Por ejemplo, hay una danza de los serranos, traen su guacal atrás, animales que en ese entonces en el transcurso del camino mataban para comer, plantas que les servían si en el transcurso del camino se sentían mal. Entonces son unas tradiciones y las tradiciones que vienen relacionadas exactamente con la cultura y la ecología. Los esperamos 20 y 21, la feria del pulque, hay mucho pulque, muy bonitas las tradiciones, es verdad que es un amor, mi municipio para mí es muy hermoso y pues están las películas de la India María y también podemos ver del Padre Amaro, otra película que nos decía Pobre pero honrada de la India María, sí, ajá. El Garañón de Alberto Rojas del Cabello. Ajá, ahí en esta película es donde está el río, ¿no? Donde está ahí el río, se ven todos los desplegados del río que ahorita está pues totalmente. Por mi parte es todo y muchísimas gracias. Pues, muchas gracias, Marisol Espinosa. Y ahora pasamos la palabra a Marisol López Negrete. Ella es integrante del Comité de Ordenamiento Ecológico. Buenas tardes a todos. Yo también aquí, yo llevo 25 años viviendo en Tepetlastó, viví unos años en Texcoco
y desde que me mudé a Tepetlostó se me hizo muy bonito, un lugar mucha vegetación, que por el momento ahorita ya casi se está acabando. Ahorita Tepetlostó está localizado en el oriente, está cerca de Acolman, de San Juan Teotihuacán, que son lugares muy bonitos, es muy fácil de llegar por San Juan Teotihuacán, por Papalocla, que son lugares cercanos a Tepetlostó. Ahorita les puedo comentar que yo vivo enfrente que es un rancho que le dicen Las Cuevas, que está enfrente de unas minas que se están acabando, que fueron la principal, que se fue acabando por lo del aeropuerto. Ahorita ese lugar está ya casi, no hay nada. Nuestra vegetación de nosotros, de colinda de parte del río de Papalocla, se está secando. Y ahorita gracias a los compañeros que van de ecología y todo eso, nos están enseñando también qué tipo de árboles podemos sembrar, qué tipo de plantas, porque nuestra parte de la entrada de Tepetlostó también se está secando. Y ahorita la importancia para todos nosotros es que nosotros Tepetlostó es uno de los pulmones de los bosques y la gran fauna, que también se nos está acabando por la falta del descuido de nosotros mismos, de que tenemos. Por ejemplo, como dice Marisol, como dice Selene, se nos está acabando y tenemos mucha suma de importancia de los bosques, que son las minas, los ríos, que atraviesa también el río Papalocla, que ya está muy contaminado por las fábricas. Tenemos mucha vegetación, muchos animales, las lechuzas, que todo eso se está, ¿cómo puedo explicar? Pues ya se están acabando por la falta de nosotros como humanos, de que se nos hace muy fácil llegar y vamos a agarrar este animal, vamos a hacer esto, y no tenemos el cuidado de la vegetación, de todo lo que tenemos. Por ejemplo, a mí me platicaba don Erasmo, que él es nativo de Tepetlostó, que había en el río, había muchos animales que ahorita no los vemos, que ahorita nosotros vivimos también al lado del río, hay mucho animal, había mucho tecolote, que había muchos animales, muchas plantas medicinales, que por el momento ya hemos ido. Yo la verdad no conocía mucho Tepetlostó, hemos recorrido mucho y hay muchas plantas, hay muchos lugares. La última reunión que fueron, llegaron varios muchachitos de aquí, los llevamos a recorrer, había el puente de piedra, muy bonito, los muchachos se fueron encantados porque hay mucha vegetación, pero el río está contaminado, el río está, que no hemos podido cuidarlo, está muy, pues necesitamos tener conciencia de de cuidar las plantas, los árboles. Ahorita nosotros como comunidad, por parte perdón que habla así, de Huerta Padilla, vamos a plantar árboles, porque nosotros tenemos una responsabilidad de que ya se nos está acabando todo lo ecológico de los árboles, de todo. Ya nos recomendaron árboles, nos recomendaron plantas, porque nosotros estamos muy secos de por hacer la entrada y tan bonita que es. Eso también tenemos que agradecerlos al asentamiento ecológico, porque estamos aprendiendo a cuidar nuestras plantas, nuestros ríos, nuestros árboles. Perdón, es mi primera vez, soy de la comunidad, estamos aprendiendo ¿cómo les puedo explicar con mis palabras? A tener una educación de cuidar lo que vamos a dejar
nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, de que no se queden con el aire contaminado, que no haya árboles, que es la importancia de lo que tenemos nosotros como seres humanos. Ahorita tenemos cultura, tenemos mucha cultura. Tenemos que las comidas, que los danzantes, como dice Marisol, nuestras fiestas patronales, pero desgraciadamente o desafortunadamente mucha cultura ecológica no la tenemos. Que gracias al asentamiento ecológico estamos aprendiendo, porque yo también como ciudadana, yo muchas cosas no las sabía. Los recorridos estoy aprendiendo, estoy con las pláticas que nos da Selene, con las que tenemos, estamos aprendiendo. Y ahorita, pues para comentar, yo la verdad sí me gustaría aprender a leer las fichas, porque yo veo y digo, pero ¿qué es aprender lo que es ahora sí como dice, nuestra comunidad, de aprender qué es lo que tenemos que hacer para arreglar nuestra ecología y aprender a cuidar el medio ambiente, porque no tenemos esa educación? Que Tepeclaustó es un lugar, yo no sabía que había ríos, yo no sabía que había cascadas, yo no sabía que había muchos animales. Yo me decía, ay, tampoco si hay venados. Por lo mismo de que como no tenemos esa educación, o que la gente, o también uno como nosotros mismos, no preguntamos cómo estamos viviendo aquí en la zona de Tepeclaustó, cuando te empiezas a empapar de todo esto de la ecología, de los cuidados de los animales, de los árboles, se hace una cosa muy bonita, la verdad. Yo la verdad sí estoy también, como dice aquí nuestra compañera, muy encantada con esto y agradecida con Selene y con todo el equipo de ecología, con todo el equipo del asentamiento, que nos están enseñando a cuidar nuestra ecología, a cuidar todo lo que está a nuestro alrededor como ciudadanos. ¿Qué más les podría decir? Pues que tenemos muchos tipos de fauna, de la naturaleza, muchos animales, que todavía estamos a tiempo de cuidarlos, a tiempo de que pues, todavía sigan existiendo, porque en los recorridos que hemos hecho, que don Erasmo nos ha llevado, que yo no sabía, sí hay mucha sequía, y yo puedo hablar por parte de mi comunidad. Nosotros no tenemos pozo, nosotros vivimos por las pipas de agua. Nosotros nos está costando mucho trabajo ahorita, esperemos que se nos haga de que ahorita con agua y todo nos van a hacer nuestro pozo. Pero sí nosotros como ciudadanos de Huerta Padilla hemos cuidado mucho el agua, porque nos ha costado mucho trabajo que nos dieran esa concesión. Y muchos que tienen el agua la desperdician. Y nosotros que estamos luchando por tener el agua y tener, ahora sí como dice, tener una bonita entrada, ahora sí, particularmente de Tepeclaustó, no hay árboles. Ahora que fueron a hacer, ahora sí, el municipio nos tiró muchos árboles. La entrada nos la dejaron así como que las raíces secas. Y estamos tratando de ver si podemos recuperar esos árboles. Que estamos tratando de luchar por ello, y de parte del río también poner árboles y plantas que sean especiales para tener pues más ahora que me dicen, pues más ambiente de las plantas y de los árboles, porque el río que pasa atrás de nosotros está contaminado. Pues, ¿qué más les podría decir? Una disculpa, soy primeriza en estas, ya para otras, si Dios quiere, ya venir más preparadas. Pero es todo lo que les puedo decir, y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marisol. Bueno, entonces tenemos tiempo para preguntas y comentarios. No sé si... Yo puedo empezar con uno, pero
mientras que los demás piensen en sus preguntas, yo voy a empezar con uno. Yo creo que, pues, hablando de estos problemas ecológicos, a un nivel nosotros como ciudadanos individuales podemos tener una parte de la culpa, pero pues luego siento que la fuerza más grande causando el problema pues son pues la lógica económica en que vivimos, en que ganancias vienen antes de ganancias en el momento, ¿no? Entonces les quería preguntar si en el proceso había resistencias de intereses de este tipo, resistencia a ciertas decisiones que estaban haciendo, tal vez de parte de ciertas empresas. Yo sé que está este problema de la papelera, ¿no? Que es pues, ha sido responsable para contaminar mucho el agua. Entonces, bueno, ¿cómo fue el proceso con todo esto? Yo me imagino que el hecho de que ya el proyecto del aeropuerto fue cancelado, o menos no han seguido por el momento, entonces esto no fue tanto un problema, pero en términos de estos otros intereses, ¿cómo fue? ¿Cómo los enfrentaron? O si les podían enfrentar, ¿cómo fue esta experiencia? Pues, bueno, aquí algo importante es que, como es ahora sí que todavía el COE todavía no nos enfrentamos a esas resistencias, porque todavía no se ha publicado, todavía no se ha aprobado. Seguro va a haber cuando ya se publique, ¿verdad? Y ya sepan cuáles son justo las restricciones que están planteadas en este ordenamiento. Ahorita no hay esas resistencias, insisto. Sin embargo, cuando mencionas lo de la minería, que uno podría decir, bueno, si ya se canceló el aeropuerto, pues las minas se fueron. Y no, las minas, la actividad minera, la extracción ahí sigue. El tema ahora, con esta propuesta de modelo de ordenamiento ecológico, es ir trabajando para el cierre de minas, ¿no? Para cerrarlas, y las que se tengan que cerrar, las que se puedan mantener en el territorio, también regularlas, porque algo muy importante de todos estos documentos es que se regulan, o sea, no se prohíben. Algunas sí, ¿no? Si no cumplen con las normas y todo, pues se tienen que cerrar, y aunque se cierren, tienen que mitigar ya los efectos que dejaron en el territorio. Si continúan, el ordenamiento propone una serie de regulaciones, pues para que se lleven a cabo de forma responsable, porque eso es lo importante. Ahorita no hay todavía batalla, porque, pues, de hecho, a las veces no han ido, ¿no? A lo mejor sí puede haber uno que otro que ya se acercó a los talleres o sepa de la propuesta, pero ahora sí, como todavía no se publica, pues todavía no hay eso. Por eso es muy importante el proceso participativo, porque va a ser la gente que participó, que trabajó, que propuso cosas, las que defiendan el documento, ¿no? Porque ahora sí que el equipo técnico se va, ellos ya se hizo el trabajo, pero la gente que es la afectada se queda ahí, y qué mejor. Y algo muy importante, ¿no? La apropiación del documento, porque muchas veces son documentos ilegibles, con claves, con cosas, y lo que se trató de hacer desde el equipo técnico es hacer fichas de trabajo bastante sencillas, donde se describe qué va a ser el criterio sin poner las claves tal cual, ¿no? Y claro, también desde COPEBI tenemos pendiente un proceso formativo para el COE, ¿no? Porque el COE tiene que conocer al dedillo estas fichas de trabajo, conocer al dedillo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en cada una de estas unidades de gestión ambiental, ¿no? Por ejemplo, en la zona de restauración ambiental, que es donde se concentra la actividad minera, ahí ya de plano no se puede la minería. O sea, eso va a ser un uso prohibido. Y entonces ahí es donde vamos a ver cómo ahora sí, cómo se van a aventar el round con las mineras.
No quiere decir que las mineras se tengan que cerrar todas, o sea, ahí también tenemos que mediar, pero sí va a haber un fuerte cierre de unas y el proceso para cerrar de forma ecológicamente sustentable, ¿no? Que se mitiguen todos los daños ambientales y regular las otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del cinturón de infiltración, aquí está obviamente prohibido el tema de la tala, ¿no? Sí hay un manejo sustentable de sus recursos porque también hay siembra para el árbol de Navidad, pero está muy bien gestionado, ¿no? Entonces, en cada una de estas unidades, hay actividades que se pueden hacer y hay actividades que en plan van a estar restringidas. Y es ahí, cuando ahorita todavía no es ley, ¿no? O sea, todavía no se publica, pero una vez que se publique y cuando ya se entre en vigor, pues el COE, que es el órgano que está dándole seguimiento, tiene que hacer valer este ordenamiento. Y es ahí donde sí puede haber ese tipo de resistencias. Y bueno, que dices, el equipo se va, se queda la gente, pero en el municipio hay algún tipo de organización, oficina ahí del gobierno del municipio que está encargado de poner esto en la práctica, o como, sí, ¿quién? Sí, por parte del municipio pues está ecología. Como bien dice, ahorita Selene todavía no tenemos enfrentamiento, pero va a haber, es algo más que nada por los intereses particulares. ¿Por qué? Porque, como les acabo de mencionar, hay pozos clandestinos donde se están sacando el agua y vendiendo. Apenas tuvimos una diferencia de opiniones, pero son políticas. Ahorita por todo esto de la política es un grupo de personas que van más a la política porque quieren tener un cargo, la persona que está así peleando, digamos en esas palabras, quiere tener el cargo de directora de ecología. Entonces ella está con un grupo, con una persona, digamos, política, una figura política donde quiere llegar a Tepeclaustó a fraccionar. Entonces la quiere poner como directora de ecología, pero hay que tenerlo exactamente, hay que nosotros, nuestra tarea es exactamente eso, abrirle los ojos a la gente porque está muy metida, porque quiere estos cambios, porque esto, porque va directo a, porque quiere ser miembro del comité, porque tiene intereses particulares, ¿no? Y esto lo debemos de cuidar y lo vamos a cuidar. Hay muchas personas interesadas en esto, que aman su municipio, y sí, seguramente sí vamos a tener muchos conflictos ya cuando ya se ponga en práctica. Adam, si quieres agarrar el micrófono. Dos acentitos ahí sobre eso. Bueno, como este es el previo, pues todavía, como dicen las compañeras, todavía no se sube uno a la arena. Pero sí tendré que decir que la papelera, cuando estaban haciendo la consulta de su ordenamiento urbano, estaba como buena práctica corporativa pagando a favor de su ordenamiento urbano, a la par que se daba el ordenamiento ecológico. Entonces eso ya te hace ver por dónde viene el tiro, ¿no?, de esto. Entonces, obviamente el ordenamiento ecológico tendría que regular las descargas sobre el río Papalotla, ¿no? Y las descargas que tiene la papelera de cantidad de químicos industriales es brutal, y obviamente pues va a haber diferencias, ¿no? Pero como igual que el ordenamiento ecológico de Cuetzalan, pues todo depende de la fuerza que tenga el comité. O sea, que se le pueda ir los estudios técnicos, el apoyo logístico, el acompañamiento desde las universidades que se le pueda seguir dando al comité, que son las compañeras que están, y uno que otro académico que estamos ahí de colados. Pero eso, o sea, yo creo que viene el conflicto más bien. Sí, no, y dos cosas, ¿no? Una, el comité va a ser una autoridad, ¿no? Tiene reconocimiento. Sí, La
la situación con el aeropuerto fue que no existían prácticamente instrumentos locales para la defensa del territorio, ¿no? O sea, todo venía a través del amparo, pero para el amparo pues ya tenían que hacerse las cosas, ¿no? Es decir, no había forma de prevenir. Y parte de los efectos destructivos en toda la región, incluyendo las minas de Tepetlastoc, pues es porque no había nada de eso, ¿no? O sea, no había un instrumento de defensa del territorio preventivo. Y bueno, seguramente, pues sí, desde el día 1 sabíamos que la papelera iba a ser un tema, ¿no? Que ya es un tema, ¿no? En realidad, ahora, pues, por supuesto, esto va a crear una disputa, pero que la gente puede entender qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ir al comité y una cosa que creo que los compañeros hicieron muy bien fue que el comité está, vamos a ver, hay que probarlo todavía, pero está muy bien entrelazado con los comités de agua, con las mayordomías, ¿no? Es decir, con toda una serie de instrumentos comunitarios que están ahí, ¿no? Son los de la barba. Pero ya lo solucionamos. Entonces, bueno, justamente pues el comité creo que está pensado para los conflictos futuros, ¿no? O sea, no para un escenario sin conflictos ambientales, sino un escenario con conflictos ambientales. Y la otra cosa que nada más quería hacer un comentario con respecto a la zona forestal de esta unidad de gestión, que también está muy bien, porque eso forma parte de la vieja barrera forestal oriente, ¿no? Que con los municipios de Chalco, de Iztapaluca, Tepetlastoc, un pedazo en Otumba, ¿no? Ese es fundamental para la salud ambiental de la Ciudad de México, ¿no? En buena medida las tolvaneras que azotaban esta ciudad pues, hasta los años 70, ¿no? Empezaron a reducirse por efectos de la barrera forestal oriente, ¿no? Y la explotación de las minas en Tepetlastoc pues un poco le fue dando en la torre a eso, ¿no? Y eso tiene un efecto para nosotros, ¿no? Que creo que también es una cosa que hay que señalar, que el ordenamiento en Tepetlastoc forma parte de una estrategia que no solo es para la salvaguarda del patrimonio de los habitantes de Tepe, sino que es una cosa que tiene efectos sobre nuestra vida cotidiana aquí, ¿no? Sobre nuestra calidad de vida acá. Y bueno, pues un poco eso fue el espíritu siempre primero de manos a la cuenca, ¿no? O sea, de que la salud de esos pueblos pues, es la salud de nuestra ciudad. ¿Otras preguntas? Yo ¿Puedo entrar? puedo preguntar muchas cosas. ¿Qué tal, justo pensando en lo que dices, Emiliano, de las implicaciones más amplias de esto? ¿Había una necesidad de negociar, colaborar con los municipios colindantes en este proceso? Porque obviamente el agua que fluye de uno al otro, estas fronteras artificiales no bloquean flujos de agua y aire y cosas así. Entonces, ¿esto fue un tema o creen que va a ser un tema en el futuro? Pues, bueno, algo importante también comentar es que estos programas de ordenamiento ecológico participativos, ¿no? Son parte también de un trabajo que se empezó a desarrollar a partir también de la cancelación del aeropuerto, ¿no? Ahora sí que gracias a toda la resistencia que hubo en Atenco, en Tepe, en Texcoco, con todos los, ¿no? Principalmente el Frente de Pueblos que desde el 2002, 2003 con la primera iniciativa del aeropuerto de Fox fueron los que levantaron los machetes literalmente y se opusieron y lo brindaron, ¿no?
no más que llega Peña Nieto y ahí sí se salen con la suya y bueno, se hizo todo eso. Sin embargo, gracias a esta plataforma de Manos a la Cuenca, Yo Prefiero el Agua y todo, ahora sí que toda la población que en cierta medida se involucró, estuvimos participando poco o nada, pero se hizo que se cancelara el aeropuerto y entonces se hizo una área natural protegida, ¿no? Que es el área del lago Texcoco, y como parte también de amortiguar las zonas aledañas al área natural protegida, es que se están proponiendo como una primera etapa, 4 ordenamientos ecológicos. Tepe Tlaxtoc es, digamos, ahorita el único que está cerrando, pero también se hizo el proceso en Atenco, también se hizo el mismo equipo técnico, solo que ya por situaciones políticas ya no se está ahí en la congeladora, sin embargo también ya hay un gran trabajo hecho ahí. Sigue Acolman y sigue Texcoco, ¿no? Que son municipios que colindan con el área natural protegida, porque no puedes declarar un área natural protegida sin tener ordenamientos ecológicos que ayuden a blindar, a proteger, ¿no? La idea es que se hagan más y la idea también es que puedan haber ordenamientos regionales, porque obviamente el río no se acaba ahí, ¿no? Y la problemática o el bienestar no queda ahí, no se limita a un municipio. Sí, hay diferentes escalas para hacer ordenamientos ecológicos. Este es una a nivel municipal, puede haber a nivel más comunitario, pero también puede haber más a nivel regional. Aquí, digamos, lo novedoso de estos nuevos ordenamientos es que está la presencia de un comité de ordenamiento ecológico, que no nada más están los representantes de las autoridades federales, locales, estatales, sino también gente del pueblo, ¿no? Y entonces se sientan a dialogar de forma horizontal, ¿no? Y es ahí donde está el peso de esta figura. También sería, bueno, tenemos que trabajar como comité junto con el equipo técnico para dar ejemplo del trabajo de Tepe Tlaxtoc, para que otros lo tomen como ejemplo. Algo muy hermoso que a mí se me hizo en el pasado marzo, se entregó por parte de un grupo de Manos a la Cuenca un humedal en Tepe Tlaxtoc de aproximadamente como 1 kilómetro. Y pues eso va a ser impactante también para que otros municipios vean que sí funciona. Eso, o sea, debemos de poner así que todo las intenciones al trabajo y para que seamos un ejemplo, para que vean los demás municipios que sí funciona, que sí está funcionando y que pues que lo tomen, pues ahora sí que sea el trabajo más ligero para ustedes, porque ahora sí que estar en Tlaxtoc sí les cuesta trabajo. Mucha gente al principio se resistía, como le digo, fue algo novedoso que de pronto veíamos jóvenes que andaban en la comunidad y no sabíamos ni qué eran, o para qué venían, o a qué iban, ¿no? Y ya pues esperemos que estemos con ejemplo. Eso es perfecto. Hay ahorita un compañero, en realidad también es el presidente del comité de ordenamiento, nos pidió a todo el equipo técnico que se hicieron proyectos de cuenca para el Papalotla, ¿no? Entonces tenemos como unas 3 sesiones que hemos estado trabajando en un proyecto basado en los conocimientos que tiene la gente sobre el manejo del río Papalotla, porque quiere reforestar algunas partes, pero también diversas tecnologías propias adecuadas para resarcir el río. Y nos dimos cuenta en la última sesión que es necesario ir a buscar a toda la gente en la cuenca del río Papalotla, no solo en Tepe, sino en Papalotla, en Chiautla, en Atenco. Y yo creo que eso, ahora sí que, bueno, ya fueron las compañías de servicio social, pero va a dedicar un buen tiempo y muchas manos, ¿no? De muchos, estamos pensando en buscar gente en Chapingo y en otras universidades, gente que ya ha publicado tesis, que tiene conocimientos muy viejos del Papalotla, porque para ver cómo se restaura un río con estas características. Yo creo que ahí me voy a llevar a mis alumnas del próximo semestre a leer ríos. Pero eso, o sea, sí, Roger, es solo como un punto de inicio, porque no
tuvimos que trabajar con ejidos fuera de Tepe, pero que tenían territorio en Tepe para el ordenamiento, ¿no? Entonces sí es bien complejo, pero ya es un buen punto de inicio. Y bueno, para Ana, un poco de voltear mi pregunta hacia ti y como tú que aprendiste con esta experiencia, que podemos decir extiende tu idea de lo que es literatura y para qué sirve. Pues yo creo que como los códices sería un claro ejemplo de algo que al menos en la ciudad no pensamos muchas veces como un ejemplo de literatura, pero no sé si hay todavía otros ejemplos, si te abrió tu imaginación a otras posibilidades la experiencia. Sí, claro, gracias por tu pregunta, porque definitivamente, bueno, creo que yo he descubierto que esto me apasiona. Me refiero a ver literatura, como hemos estado diciendo, no solo de escritorio, sino aplicarla al mundo, realmente generar pues un movimiento en el mundo desde literatura. Y justo me ha encantado porque lo que yo he aprendido en la licenciatura me ha justo ampliado la cabeza a formas sobre todo de discursos y de conversaciones y de diálogos y de todas estas formas como el códice, como el herbario. Me encantan porque son resultado, no es un autor solitario que se sentó a escribir en su casa, ¿no? O sea, creo que la literatura también, para contestar tu pregunta de manera más concreta, creo que la literatura puede ayudar muchísimo justo a estas puestas en común, a estos diálogos con todo tipo de voces, todo tipo de gente, todo tipo de espacios y problemáticas y todo tipo de saberes, no solo las compañeras de geografía, de ciencias, de ingeniería, de economía, las personas mismas que habitan el territorio, que ven las problemáticas y con el territorio mismo, como ya les ponía la foto, ¿no? Pues todos estos son discursos y todos estos son voces y son diálogos, son líneas que se dicen discursivamente, y creo que desde literatura se puede primero escuchar, que para mí es importantísimo. Si pensamos en leer, no como sentarse a leer un libro, sino como en captar todas estas líneas de diálogo y poder hacer algo con eso para seguir la conversación, para seguir incluyendo a todo el mundo y para seguir pues generando cambios, ¿no? O sea, generando conciencia y generando discursos diferentes. O sea, sí, para mí sí es muy, muy enriquecedora esta experiencia. Y bueno, todo esto me hace, Cris, todo esto me hace recordar lo que mencionó Marisol Espinosa de las danzas. No sé, Marisol, si nos puedes decir un poco más la conexión entre las danzas, que es algo que pues, tal vez normalmente no pensaríamos en conexión con cuestiones ecológicas, pero yo creo que puedo imaginar por qué, pero sí puedes decir un poco más sobre esto. Sí, efectivamente las danzas nos relacionan en cultura, tradiciones, porque todavía en nuestro municipio, a pesar de que yo lo veo grande, ¿verdad? Todavía nos regimos por usos y costumbres, donde las danzas es un sentir de la gente, de su forma de vida que tuvo, digamos, hay una danza de los serranos que está desde 1820 y tantos, están sacando la historia, donde precisamente es el sentir de la gente que tenía en ese momento, ¿no? Cómo se relacionaban o cómo vivían en ese entorno, ahora sí que de su comunidad, entorno ecológico, entorno, como dijo, medio ambiente, y cómo nos lo representan en la actualidad, donde dan la comida, porque regalan comida, pero de comida de antes, que ahorita, por ejemplo, nos dan un platito de comida y nosotros
pues no lo conocemos porque ya se perdieron exactamente muchas plantas, muchas verduras de ese tipo. Entonces, se relaciona, yo lo relaciono el hecho de que pues es una historia, pero una historia que sí existió en realidad, es algo vivo. Cuando nosotros nos sentamos a ver la danza, nos estamos ¿cómo les diré? Nos transportamos a esa etapa de vida, donde también, ¿no? Hay un baile que dicen que el brinco del río. Entonces, pues había ríos cuando venían caminando, donde se tenían que parar, bañarse, tomar agua. Entonces, es una relación muy grande y todas sus danzas tienen relación y pues es maravilloso. Es una expresión de vida, de cultura. Gracias. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al cierre, pero no sé si hay algún otro comentario, pregunta desde la audiencia, a David, o desde los mismos integrantes de la mesa. ¿Algo más? Vayan a Tepe. ¿Qué? Digo, vayan a Tepe. Sí, vayan a Tepe de 20 y 21. En el donde hay En el centro, en el centro de la cabecera. en el centro de la cabecera iba a ser. Okay. Y pues son danzas muy hermosas, danzas que expresan lo que éramos en ese entonces. Una historia. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer a los 5 panelistas, también a David por el apoyo en organizar el evento, y también obviamente les quiero felicitar por todo el trabajo en el ordenamiento. Yo sé que parece que ha sido mucho trabajo y suena que viene mucho más, pero yo creo que pues, son acciones muy importantes. Entonces, bueno, gracias. Instancia. Pero conocemos llegar vamos a dar y les digo que Como por el martes y miércoles de esta aquí. Sí, yo creo. Esa también. Correo ahí. Bueno, sí, o aquí donde cualquier lugar, sí. Gracias y pues esperamos que podamos seguir en contacto sobre eso y escuchar cómo... Que viene la etapa más Necesitan refuerzo.